Sumar más tarde. Así que yo, si les parece, diría que vayamos empezando, porque tenemos una clase que está buena, preparada, y después nunca nos alcanza el tiempo, así que vayamos arrancando, y bueno, a medida que se van sumando, se van incorporando a las actividades. ¿Les parece? Bueno, eh, bueno, para empezar, decir que estamos en la semana de la ESI, como venimos hablando, ¿no? Es una semana que deja mucho que desear. Bueno, pero la idea era mencionarlo porque nos sirve para actualizar un poco todo lo que venimos diciendo desde que empezamos el taller respecto al funcionamiento de esta semana como prácticamente única alternativa para abordaje de la ESI en la escuela, mientras que el resto del año es totalmente dejada en un segundo plano. Hay que decir que desde el año 2016 está incorporada al calendario escolar provincial esta semana, la Semana de la Educación Sexual Integral. Sin embargo, bueno, nosotras desde Tribuna Docente y el Plenario de Trabajadoras venimos planteando que es totalmente insuficiente. Durante todo este tiempo, ¿no? Desde que se incorporó al calendario escolar en 2016 hasta la actualidad, en la página, si ustedes entran a la página de la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia, no se brindan herramientas para trabajar la ESI, además de que, como venimos diciendo, no se realizan capacitaciones en servicio para los docentes. Y en el caso particular de este año, no sé si han visto el flyer que anda circulando, lo único que hubo, que está volcado en ese flyer, es simplemente el anuncio de una serie de charlas con funcionarias. Esta fue la única actividad que, por supuesto, no reemplaza en ninguna medida la capacitación en servicio, ni reemplaza la implementación efectiva de la ESI durante todo el año. Así que bueno, es un tema que lo venimos hablando desde que empezó el taller, así que no me voy a extender. Les recomiendo dos artículos que salieron en Prensa Obrera sobre este tema. Uno, que bueno, Emi creo que va a poner los links ahora en el chat. Uno es un artículo sobre esto, sobre la semana de la ESI, donde está volcado todo esto que nosotros venimos hablando. Y otro es una entrevista que le hicieron a Aldana Perry, que está acá en el taller del Centro de Estudiantes, también a sesión de la semana de la ESI, así que bueno, recomiendo la lectura de esos dos artículos, incluso los pueden difundir, porque ahí están todos nuestros... Simplemente desde Tribuna Docente y desde el Plenario de Trabajadoras planteamos la necesidad, seguimos planteando la necesidad de que el abordaje de la ESI sea durante todo el año, que no quede relegado a una semana. Bueno, y seguimos peleando por la implementación efectiva de la ESI, por la capacitación en servicio para toda la docencia y por una educación sexual integral, laica y científica con perspectiva de género y diversa. Así que bueno, en la semana de la ESI dejar esto dicho, y bueno, y empezar ahora con el tema que tenemos para hoy, que perdón, nosotras consideramos que es un tema muy importante, es un tema complejo, pero muy importante para abordar en la ESI, en realidad dos temas que tienen mucho para debatir, que son el tema de la trata de personas, específicamente la trata de personas para explotación sexual y la prostitución. Vamos a empezar hablando de la trata de personas en general, bueno, que es un negocio ilegal, gigantesco, un negocio millonario que funciona a nivel mundial, que tiene muchas variantes y que mueve muchísimo dinero, para después concentrarnos específicamente en la trata para explotación sexual y de ahí sí pasar al tema de la prostitución. Como hacemos siempre, vamos a presentar actividades que nos sirvan a nosotros como disparador para reflexionar sobre algunas cuestiones, servir para llevar a la escuela, para abordar la problemática en el aula con nuestros alumnos, una problemática que no es fácil, por eso está bueno que lo podamos discutir acá entre todos y también buscarle la vuelta de cómo lo podemos abordar. Pero bueno, para empezar, algunas consideraciones sobre la trata de personas en general. Como dije recién, es un negocio millonario. Como vamos a ver a continuación, no voy a adelantar las cifras porque ahora las vamos a ver en la clase, pero las cifras son altísimas
y son cifras que son estimativas porque por cada víctima de trata identificada existen muchas más que están sin identificar, por lo cual el número es mucho mayor. De trata son menores de 18 años y dentro de ese porcentaje de niños, y también hay un alto porcentaje de mujeres, de las cuales casi el 80% son sometidas a explotación sexual. Otro dato importante que también vamos a ver a continuación, así que tampoco lo adelanto demasiado, pero es que en nuestro país existe una ley respecto a este problema, pero que es una ley que tiene varias limitaciones, así que eso también lo vamos a analizar. Pero brevemente, antes de pasar a las actividades, hay una consideración que queremos hacer respecto a algo que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de esta temática, y es que, digamos, si bien cuando hablamos de esto, por un lado, la trata de personas para explotación sexual y por otro, el tema de la prostitución, son dos fenómenos que son diferentes, ¿no? Ya que, por ejemplo, la trata incluye situaciones como la usurpación de la identidad, el impedimento del libre tránsito, etcétera. Si bien esto es así, es importante no caer en el planteo de que la trata es forzada y la prostitución, a diferencia, es una elección, ¿no? Aunque con esto me estoy adelantando un poco porque es un poco lo que vamos a explorar con las actividades. Pero bueno, dejarlo mencionado y después lo profundizamos en la clase. Pero sí tener en cuenta que hay muchas investigaciones acerca de la prostitución, y esto no podemos dejar de tenerlo en cuenta, que muestran que en general la iniciación en la prostitución está relacionada con situaciones de pobreza, con situaciones de supervivencia, por lo cual no habría una alternativa real o una real. Y por otro lado, las investigaciones también muestran que las consecuencias en la salud física y en la salud psicológica son similares en todo tipo de explotación sexual, ¿no? Tanto en la trata como en la prostitución. Además, la prostitución, en sus distintas variantes, en distintos lugares del mundo, ya sea en aquellos países donde es legal, en otros donde es ilegal por completo, en otros donde es ilegal en parte, en otros donde está controlado por el Estado. En todos esos casos es una actividad cargada de violencia, de una violencia que es incomparable en relación a cualquier otra actividad, por lo cual es difícil considerar a la prostitución como un trabajo como cualquier otro. Y esto es un poco también lo que está en debate actualmente, ¿no? Y esto lo vamos a debatir en una de las actividades. Incluso hay un cuadro que, bueno, espero que nos dé el tiempo para poder mirarlo, donde se ve claramente los niveles de violencia en torno a esta actividad, así que, bueno, espero que podamos llegar a desarrollarlo. Bueno, y finalmente señalar que este es un tema que es muy importante, que es un debate que está siempre en el tapete, digamos, y que se actualizó con bastante fuerza este año. No sé si ustedes lo han visto, pero bueno, en junio de este año el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación planteó la creación de un registro, el Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular, que fue presentado en ese momento como una herramienta que permite el acceso de trabajadores informales a programas de empleo, a seguridad social y el acceso a capacitaciones, y este registro incluía el trabajo sexual como una modalidad laboral, y se presentaba un formulario donde, digamos, tenían que inscribirse las trabajadoras sexuales, ¿no? Como se denominan sobre todo por los sectores regulacionistas, se tenían que anotar en este formulario para acceder a los beneficios. La presentación de este formulario fue celebrado por algunos sectores, justamente por estos sectores regulacionistas, como el caso de ANMAR, por ejemplo, pero se generó una fuerte polémica y el ministro Arroyo tuvo que dar marcha atrás con la inclusión del trabajo sexual en ese registro. Entonces, debido a la repercusión que tuvo el hecho y a todas las críticas que se recibió por esta cuestión, a las pocas horas esa categoría fue sacada del registro, la categoría de trabajo sexual fue eliminada del registro de trabajadores de la economía popular, pero como resultado el debate volvió a cobrar fuerza y se volvió a hablar de este tema, ¿no? Es un hecho, digamos, que es muy interesante,
lo que pasó con esta situación que se dio en junio, que bueno, si nos queda tiempo lo ampliaremos al final de la clase, pero bueno, la idea de la clase es justamente que nos dé herramientas para pensar estas cuestiones, que son cuestiones que tienen su complejidad, así que bueno, teniendo en cuenta todo esto, vamos a presentar las actividades, que bueno, en el caso de la clase de hoy, las actividades van a estar a cargo de 2 compañeras de tribuna docente y del plenario de trabajadoras, que son parte del SUTEBA Ensenada, son Marcela Calabrese, que es secretaria gremial de SUTEBA Ensenada, y Nora Abogado Poisson, de la comisión directiva también de SUTEBA Ensenada, así que bueno, ellas ahora toman la palabra, van a hacer una breve presentación y bueno, comenzamos con las actividades. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. André ya explicó bastante la estructura de nuestra clase, de nuestro taller de hoy, así que arrancamos. Bueno, también como ya lo dijo, la trata o tráfico de personas, para introducir, digamos, y hacer una aproximación al concepto, es un gigantesco negocio ilegal que funciona a nivel mundial y que afecta principalmente a las regiones más pobres del mundo. La ONU, por ejemplo, estima que mueve alrededor de 32 billones de dólares al año. O sea que las cifras son altísimas. Bien, vamos a ver ahora, si buscamos en el Google o en un buscador de internet, ponemos las palabras esclavitud y trata de personas, en el Google nos aparecen estas imágenes que ahora nuestra compañera Juli nos va a mostrar. Ahí. Esclavitud. Y, bien, aparecen estas imágenes. Pasamos a las siguientes. Si ponemos trata de personas, esto es una actividad muy propicia para trabajar en la secundaria. Bien. Ponemos trata de personas para explotación laboral y nos aparecen otras imágenes. Ahí va. Bien. De las imágenes, y analizando ambos conceptos, esclavitud y trata, podemos ver que la trata es la forma de incorporar personas a los sistemas de explotación más antiguos, ¿no es cierto? Entonces, con esto, ¿qué buscamos? Desnaturalizar la idea de que la esclavitud es algo del pasado y de que solo afecta a determinado grupo de personas. Bueno, con respecto a esto, analizando las imágenes, incluso viendo cómo se maneja el sentido común hasta en las imágenes de Google, uno ve que cuando se habla de esclavitud aparecen negros engrillados, ¿no? Entonces a uno esa idea de esclavitud lo remonta a otra etapa de la historia, a épocas anteriores y no a la actualidad. Entonces, por ejemplo, nuestra idea, la primera que aparece es, no sé, el tráfico de negros en la colonia, durante la colonia, o en Estados Unidos hasta la Guerra de Secesión, etc. Entonces la esclavitud vinculada a otros momentos de la historia, y por otra parte también la esclavitud, si uno lo piensa en términos históricos, tiene que ver con una estructura social de la antigüedad, de la antigua Roma, de la antigua Grecia, del Imperio Persa, es decir, como un sistema social y económico, es decir, así se ve desde el marxismo, de la antigüedad. Lo que hay que destacar en este caso, y en las imágenes que se ven, y me parece importante señalarlo si se trabaja en la escuela, es ver que las condiciones de trata de personas en lo laboral y en la prostitución aparecen diferenciadas de la esclavitud, cuando en realidad son una forma de esclavitud de la actualidad, de la modernidad, y un enorme negocio, como señalaban las compañeras con anterioridad. Justamente una de las cuestiones, de los conceptos a los que queremos arribar en el día de hoy,
es ver cómo la esclavización de personas, cómo el sistema capitalista en realidad tiene que acudir a el tema de la esclavización para someter, explotar y además obtener enormes ganancias, ¿no? Es decir, pareciera que tenemos que ir hacia atrás en lugar de ir hacia adelante, y esto tiene que ver con la decadencia del sistema capitalista. Bien, también André mencionó algunos números que son muy impresionantes. Estos números los tenemos de la UNODC, que es la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Dicen que se estima que 2,5 millones de personas son víctimas de trata a nivel mundial. Pero sin embargo, se estima que por cada víctima identificada hay 20 más sin identificar. O sea que el número asciende a 50 millones de personas. Bien, ¿querés decir algún número más? No, bueno, los porcentajes, por ejemplo, el 50% son menores de 18 años. Entre el 18 y el 20% son niñas. Y en 2/3 partes de la trata tienen que ver, son mujeres, y el 99% de esas mujeres son, es decir, la explotación sexual, la explotación para el trabajo sexual, el 99% son mujeres. Entonces, los números son elevadísimos en cuanto a la consideración de la mujer y de los niñes, ¿no? De las niñas para la trata y para la explotación, en particular para la explotación sexual. Bien, ahora sí vamos a meternos directo en el tema de redes de trata. Para esto vamos a hacer una actividad, vamos a leer un artículo y un texto. En primer lugar, vamos a poner el artículo, luego de esto vamos a dar lugar a la intervención y al debate. Este artículo es sobre un operativo en España. Voy a leer solo un pequeño pedacito. El operativo Olé pinta el capitalismo. Agentes de la Policía Nacional Española han desmantelado una amplia trama de blanqueo en una macrooperación contra la explotación sexual de mujeres. Los detenidos controlaban 7 clubes de alterne de Almería, con mujeres introducidas clandestinamente en España o reclutadas ya en territorio nacional. Su infraestructura económica estaba compuesta por 13 empresas tapadera y además han sido intervenidos 35 inmuebles. Entre los 17 detenidos se encuentra el exdirector de la sucursal bancaria y que en estos momentos trabajaba sin rango directivo alguno en una oficina de La Cañada. Según ha podido averiguar Teleprensa.es, encargado de blanquear los 12 millones de euros obtenidos desde 2007. Y vamos a leer ahora el extracto de una entrevista a una sobreviviente de trata y prostitución, se llama Alika Kinan, seguramente han escuchado hablar de ella, es la primera tiene un fallo histórico, es la primera en ganarle al Estado por su complicidad. ¿Alguien lo quiere leer? Así lo hacemos más. ¿Alguien quiere leer? No lo leemos nosotros, no hay problema. Bueno. Porque yo no alcanzo, tengo el teléfono, si lo lees. Bueno, no hay problema, lo leo yo. Bien, en el aeropuerto de Ushuaia hay, perdón porque tengo esto acá y no me lo deja leer. Tengo que moverlo. Ahí. En el aeropuerto de Ushuaia me esperaba una pareja normal. Me saludaron, me abrazaron, me dieron la bienvenida, me llevaron automáticamente a dejar las maletas al prostíbulo, me llevaron primero a la Policía Provincial de Tierra del Fuego, me hicieron una apertura de legajo, me tomaron los datos. Todos sabían de qué se trataba. Ya desde el aeropuerto todos te miran y saben de qué se trata. Hablamos de la seguridad aeroportuaria, de quien vende los pasajes, la descarga de maletas, los taxistas, todos se dan cuenta. Luego de la apertura de legajo en la policía, me llevaron a la Municipalidad de Ushuaia, donde se genera una libreta sanitaria, a ver si estabas en condiciones de ser accedida carnalmente, de ser violada, abusada,
dentro de un prostíbulo, de estar en condiciones de ser prostituida, de que alguien que estuviera con vos no se va a contagiar de un virus o de una enfermedad de transmisión sexual. De eso se ocupaba la municipalidad. Este es el extracto de una entrevista a ella cuando es captada por esta red de trata y llega al aeropuerto de Ushuaia. Bien, para disparar el debate, digamos, y las intervenciones, más que nada 2 preguntas, pero que tienen que ver con lo siguiente. ¿Qué personas o funcionarios o personas en general piensan que tienen que ser, que tienen que formar parte para que este negocio funcione? Y otra pregunta sería si piensan que tiene esto, o sea, tiene dinero para montar estas características. Y silencio el micrófono, no hablamos más por un rato. ¿Podés repetir la segunda pregunta? Sí, si piensan que se necesita mucho o poco dinero para montar una red de estas características. No, la aclaración vale en este caso. Cuando nosotros actividades, esto tiene que ver con nuestra reflexión para abordar a los conceptos que queremos llegar como conclusiones, pero también como propuesta, porque hay cosas que parecen sencillas o cuestiones que se sacan, es decir, que las conclusiones son simples de sacar para nosotros o nosotros que manejamos el tema, o como adultos que nos acercamos a la situación desde diferentes informaciones, pero me parece importante ver esto cómo se puede trabajar y cómo puede constituir un disparador para los alumnos de la escuela secundaria. Yo puedo hablar desde un caso que es de mi familia, un tío, policía, comisario, que toda su riqueza la hizo, parte de su riqueza obviamente la hizo con el tema de las coimas que le cobraba para trabajar en determinados lugares a las prostitutas. Se sabía también de las coimas al juego clandestino, por lo tanto la policía, lo digo, y demás, y la familia lo sabía, y sin embargo todo el mundo callado la boca. Y que como naturalizado, y bueno, y era alguien cercano. La policía, y después la cuestión de si hay que tener mucho dinero. Cuando leían la noticia del banquero en España, bueno, está súper naturalizado y legalizado desde ese lado, ¿no? Es una respuesta que todavía no la puedo responder de todo. No sé si se necesita mucho, la verdad que esa parte no la voy a pensar más. Pero la policía, bueno, y pensaba, ¿cómo bajas esto a la escuela? Porque a mí me ha pasado tratar un tema, me acuerdo, en la escuela, cuando hablábamos del tema de los piquetes, y tuve un problema con la madre, vino la madre de un alumno que era la madre de la policía, y me encargó la escuela. ¿De qué? Porque yo estaba hablando de esos temas, del tema de los piquetes, y me investigó encima. Averiguó sobre mí, sabía que yo tenía otro primo que era director de la UCETICH. O sea, hasta dónde... Bueno, es una red muy armada, ¿no? Y fuerte. Pero lo tuve que tomar desde el tema, porque que tiene que ver con lo familiar, porque uno lo sabe y está cercano a la... Está ahí, ¿no? Como decían recién el ejemplo de
lo que pasaba en la chica en Ushuaia, que todo el mundo sabía y nadie decía nada, la complicidad, ¿no? Yo por ahí, para cortar algo tan cortito, porque me parece que, por ejemplo, este extracto es un buen disparador para elaborarlo en la escuela, porque deja en evidencia claramente cómo hay una connivencia de todos los poderes que actúan para garantizar que esto se siga perpetuando y hacer oídos sordos y vista necia a cualquier tipo de reclamo. O sea, las mujeres sabemos que cuando una de nosotras desaparece, generalmente desaparece para ser prostituida, porque está en una red de trata, y sin embargo, el Estado, los funcionarios, la policía, que son quienes garantizan este tipo de cosas, se encargan de negarlo sistemáticamente, y este es un claro caso de que no, de que a vos te llevan, la policía sabe, el municipio sabe, la sociedad lo sabe. Incluso cerca de los lugares en los que existe, o sea, el Estado es garante de esto, el Estado provee este tipo de negocio, que como ustedes bien mencionaron, es el negocio más rentable, que incluso es un negocio millonario, gracias a que también está metido con el narcotráfico. Entonces, la trata y el narcotráfico íntimamente están ligados y van de la mano, y son siempre los mismos los garantes de que esto se pueda seguir perpetuando. Eso nomás. Yo me sumo a lo que recién hablaba la otra con la compañera, porque es una realidad bastante cercana. Por ahí pensamos que pasó hace tiempo, y sin embargo está muy presente en las comunidades muy vulnerables, sobre todo los estudiantes de nuestras instituciones. Yo me acuerdo que como parte de un equipo de orientación había tenido que ir a buscar a una familia porque nenes se sentían mal en la escuela. Y cuando llego, que nunca atendían los teléfonos, era un taller textil clandestino. Entonces, eso pasaba en una calle de Tolosa muy transitada. O sea, no solamente cuando hablamos de trata de personas, lo hablamos para la actividad sexual, y que hay complicidad, porque ahí está municipal, las autoridades municipales, provinciales, nacionales, obviamente, viene siendo y ellos viviendo en el mismo lugar, trabajando, y sin poder hacerse cargo de sus hijos cuando algo pasaba en la escuela. No sé, a mí me parece que que además de que es impactante de ver, bueno, esto, que hay que desnaturalizarlo y poner en palabras, porque antes de esto, de que pasara la captación de las personas, tuvo que haber todo un sistema que tiene que ver con también como el manejo de las redes, y a eso también tenemos que apuntar. Cuando estamos en una clase, plantear qué es lo que se sube, que todo lo que, las imágenes que se circulan, porque me parece que esto, anterior, hasta que pase esto, hubo otras cosas que pasaron. No sé si hay una guitarra. Juli, vos podés silenciar los micrófonos, si no silencialos vos. Ahí está, ahí lo silenció, Marisa, ahí te escuchamos mejor. No, yo me empecé a reír de dónde salía. No sé si se entendía de que nosotros cuando trabajamos los talleres de ESI como equipo de orientación, primero estamos trabajando para que sobre el uso de las redes y de las imágenes y toda la información que damos, ¿no?
y que no sé si se va a trabajar en algún momento en este taller, pero me parece que hay mucho laburo con los jóvenes sobre estas cuestiones de qué subo a la red, qué imágenes, qué información estoy brindando para llegar a esto. Qué sé yo, la experiencia de Alica. O sea, como la de Alica ha ido un montón de experiencias similares. Y la cuestión que yo contaba del taller clandestino de textil en pleno barrio de Tolosa, ahí, qué sé yo, circula, o sea, no puede estar abierto sin con la complicidad de la autoridad local, o sea, del propio municipio. Por eso es un negocio millonario y no podemos terminarlo si no es atacando donde hay que atacar. Sí, pensaba en esta cuestión de la postura de lo que consideran que, bueno, las preguntas eran otras, así que no, pero bueno, en esta cuestión de naturalizar que es un trabajo, entonces, y cómo todo y al naturalizarlo como un trabajo, bueno, que va de la mano de esto mismo, que bueno, de todo el Estado, pero bueno, yo pensaba cómo bajaste el tema, más que nada a la escuela, o sea, el tema de las imágenes, aportando más imágenes que realmente muestren, y en el caso, bueno, buscar casos realmente verídicos como este verídico, bueno, me refiero a cuánto más información que la que aporta Internet, ¿no? Yo quiero decir algo. No, me parece que está bueno lo que están planteando porque es un tema eso, bueno, cómo lo trabajamos en la escuela, porque como decíamos al principio, es un tema complejo, me parece que también cómo lo vamos a trabajar, o sea, la idea de acá del taller es reflexionar, tener en cuenta algunas cuestiones que son más reflexivas para nosotros, como decía Marcela al principio, para tener claridad en el tema, y después, por eso, buscar las estrategias para abordarlo. Me parece que de acuerdo en qué escuela uno lo trabaje, en qué año, la edad de los alumnos, o sea, es la complejidad que uno le puede dar o no, o sea, qué es lo que uno quiere reflexionar en cada caso con los alumnos. Me parece que acá algo que está bueno, creo que lo dijo Nora, es el tema de que lo venimos planteando ya desde el comienzo del taller e incluso con las charlas que hicimos antes, el tema de desnaturalizar. Creo que estamos trabajando mucho con eso, con cosas que están muy naturalizadas socialmente, y tratar de buscar la manera de que cosas que, como decían las chicas, por ahí para nosotras son obvias, por ahí para los alumnos no. Entonces, bueno, ir socavando esas cosas, ¿no?, que están tan dadas como por hecho. Entonces, eso es, digamos, un principio, obviamente siempre teniendo en claro, digamos, que son como dos caminos separados, ya lo venimos planteando, pasa lo mismo con la violencia, pasa lo mismo con todo. O sea, nosotros podemos hacer un trabajo individual en el aula, pero bueno, hay toda una estructura que tiene que ver con el funcionamiento del capitalismo, digamos, no podemos combatir tampoco eso individualmente, ¿no? Hay cosas que realmente son mucho más difíciles. Pero bueno, eso no quita, lo hemos hablado bastante entre nosotros los que organizamos el taller, no quita que uno no deje de hacer esas cosas, ¿no? Esa tarea de hormiga en el aula, y qué le puede aportar uno a los alumnos. Respecto a lo que decía Marisa, me parece interesante, porque bueno, por un lado eso, uno como docente, bueno, decirles eso, cómo se cuidan, qué imágenes suben, etcétera. Y después, por ejemplo, otra de las actividades que, bueno, me adelanto brevemente, porque todavía, pero viene después, tiene que ver con, por ejemplo, con los anuncios que se publican, cómo son captadas a veces las mujeres o las chicas hacia las redes de trata a través de avisos engañosos. Entonces, poder presentar ese tipo de actividades, por más que parezcan muy chiquitas, en realidad nosotros lo hablábamos entre nosotras, cómo le puede servir a nuestras alumnas también como aviso
para que no caigan en ese tipo de situaciones, digo, a partir de estas reflexiones, de mostrarles imágenes, etcétera. Pero bueno, eso lo analizamos después, pero por eso me parece que tiene como muchas aristas, y está bueno, por eso la idea era discutirlo entre todos, porque va surgiendo, e incluso, bueno, si alguno lo trabajó en el aula, puede contar la experiencia. Es uno de los temas más complejos de trabajar, pero bueno, la idea era esa, intercambiar un poco sobre eso. Y después, bueno, hay algunos comentarios en el chat, Juli, no sé si los querés leer, que gente que escribió, pero se ve que no pueden hablar por el micrófono. Sí, ahí Alberto puso que, bueno, que tiene mal sonido, entonces que hace su aporte a través del chat. El relato describe de manera descarnada la intervención de instituciones del Estado en la organización en la trata de las redes de trata, en la organización de las redes de trata, sería. Aldi agrega que, bueno, en La Plata tenemos un caso que es muy cercano, que es el caso de Joana Ramallo. Y Rocío también agrega que está el caso de Marita Verón, que es otro caso muy reconocido, que fue desaparecida en 2012. Yo tuve, del lado de mi materia arte, bueno, hice un trabajo visual sobre trata. Lo que pasa es que está buenísimo esto de incorporar realmente los datos, ir más a fondo. Porque en el caso mío fue una instalación en donde les pedía, era con alumnos de sexto año, que les pedí que buscaran imágenes sobre, ¿qué eran esas imágenes que ustedes subieron? O sea, ellos utilizaron imágenes del Google sobre la trata de personas, pero sin los casos. Hubiera estado bueno poner los casos reales de Argentina, ahora pienso, y profundizar sobre eso. Y esas imágenes las metíamos dentro de frascos, o sea, trajeron frascos de todo tipo, vacíos, que adentro llevaban estas imágenes como si fueran mercancía. Y esa instalación la armé en la entrada de la escuela, también con grandes siluetas donde intervinieron, o sea, se dibujaban entre ellos las siluetas y se intervenía esa silueta con recortes de periódicos relacionados con el tema de la violencia. Pero ahora pienso que a mi actividad me hubiera faltado profundizar mucho más en estos casos, porque me impactó mucho esto que leyeron del caso de Ushuaia. Bueno, no sé si hay alguien más que quiere intervenir. A mí me parece, miren, todos los aportes que hicieron me parecen muy interesantes. Por empezar, esto que señalaba Andrea de la preocupación de cómo llevar al aula y a diferentes edades, por ahí en la secundaria, de estas cuestiones que tienen que ver con la trata, la prostitución, y que, como decía Marisa, a veces está tan cerca de nuestros alumnos y alumnas, ¿no? Pero me parece importante destacar, por ejemplo, Leonor planteó el tema de la policía, planteó el tema de las coimas, de los beneficios, el tema de la connivencia del Estado, porque, bueno, ahora más adelante vamos a ver, a partir de la lectura de una ley, las características que tiene la trata, es decir, qué condiciones deben darse o qué pasos se van a dar para considerar que una persona es víctima de trata. Y como dijo Marisa también, por eso los aportes son interesantes y nos dan pie para avanzar en el desarrollo de los conceptos que queremos dejar más o menos clarificados y debatidos, el tema de los talleres clandestinos, porque claro, nosotros por ahí vamos a focalizar el tema de la prostitución y la trata, pero como creo que también Nora señaló en la introducción, vamos a ver lo que significa también la trata para la explotación laboral. Y vamos a ver que dentro de la ley se contemplan todas esas características. Bueno, sí, podemos entonces concluir
que la trata de personas, por la magnitud y las características que tiene, no solo para explotación sexual, sino también para explotación laboral, está íntimamente relacionada con el Estado, o sea que en realidad su relación con el Estado es su condición de posibilidad. Y esto lo podemos comprobar con cada caso, lamentablemente, que aparece y que ustedes mencionaron, como el de Joana Ramallo, el de Marita Verón, el de, bueno, de Alika Quinan. En todos estos casos siempre están involucrados, ya sea la comisaría, el juez, funcionarios, medios locales poderosos, o empresarios poderosos del lugar también. Bueno, o sea que para nosotros esto no es una excepción, sino que es la regla. Ahora sí, vamos a ver la ley, que la queremos poner en pantalla. Bien, la ley 26.842, esta es la ley del 2012. Sí, la va a leer Marce, pero estoy corriéndole esto para que lo pueda leer. No, lo leo de acá. Listo. Lo leo de acá, la tengo acá, que arranco de acá. Bueno, esta ley desde el 2012 define la trata de personas de la siguiente manera. Se entiende por trata de personas el ofrecimiento, la captación, el traslado, la recepción o acogida de las personas con fines de explotación, ya sea dentro del territorio nacional como desde o hacia otros países. A los fines de esta ley se entiende por explotación la configuración de cualquiera de los siguientes supuestos, sin perjuicio de que constituyan delitos autónomos respecto del delito de trata de personas. Continúa planteando que cuando se redujere o mantuviere una persona en condición de esclavitud o servidumbre bajo cualquier modalidad, cuando se obligare a una persona a realizar trabajos o servicios forzados, cuando se promoviere, facilitare o comercializare la prostitución ajena o cualquier otra forma de oferta de servicios sexuales ajenos, cuando se promoviere, facilitare o comercializare la pornografía infantil o la realización de cualquier tipo de presentación o espectáculo con dicho contenido. Cuando se forzare a una persona al matrimonio o a cualquier tipo de unión. De hecho, cuando se promoviere, facilitare o comercializare la extracción forzosa o ilegítima de órganos, fluidos o tejidos humanos. Y acá, fíjense que en negritas está destacado, que nos parece importante porque lo vamos a analizar, plantea el consentimiento dado por la víctima de la trata y explotación de personas no constituirá en ningún caso causal de exhibición de responsabilidad penal, civil o administrativa de los autores, partícipes, cooperadores e instigadores. Bien, como ven, es decir, para que el comercio de personas se considere trata, o el tráfico o la trata de personas tiene que tener determinados elementos constitutivos, que son la captación o el reclutamiento de las personas, luego el traslado hacia algún lugar específico, luego la recepción y la retención de esa persona en algún lugar, que es lo que vimos cuando Nora leyó el caso de esta víctima de Ushuaia. Pero fíjense que lo que está destacado ahí con negritas tiene que ver con que la ley del 2008, que fue presentada por Aníbal Fernández y por Vilma Ibarra, que es ahora está está al frente de Legal y Técnica de la Presidencia ahora, en la actualidad, presentaron una ley en donde para que una persona, es decir, que
existía la posibilidad de que el tratante, el victimario, pudiera zafar de su responsabilidad si la persona era mayor de 18 años y además no podía probar que no había sido bajo su consentimiento. Es decir, que sí, que la víctima tenía que probar que no había consentido la explotación. Fíjense, esta ley es del 2008. Esto por un lado. Luego, otra de las cuestiones muy importantes, es decir, que hay que analizar, es en ese momento los imputados podían ser eximidos de prisión, y esto tenía que ver con que el castigo o la reclusión, la aplicación de la justicia penal era con un tiempo muy reducido, es decir, que tuvieron que aumentar la pena para que pudiera ser no excarcelable el imputado por delitos de esta naturaleza. Es decir, adolecía de ciertos elementos básicos si uno piensa en que quiere realmente desbaratar, desarticular una red de trata que sabemos, bueno, por lo que veníamos viendo, que llega hasta, digamos, a personas muy poderosas, y que se necesita de todo un dispositivo en donde el Estado es partícipe necesario. Otro límite importante de la ley, de esta ley, en realidad, incluso en la actualidad, la del 2012, es que se puede decomisar los bienes, se decomisa los bienes en donde la víctima estuvo retenida. O sea, los inmuebles en donde los prostíbulos o burdeles, whiskerías, etcétera, en donde se encontraron a las víctimas. Ahora bien, no se tocan los bienes de los prostituyentes, no se hace una ruta del dinero, digamos, no se investiga cuentas bancarias, todo eso no se decomisa. O sea, este es un límite importantísimo de la ley. ¿Qué más? Bien. Ahora tendríamos que ver... Sí, vamos a la siguiente actividad, y ahí vamos a dar de vuelta lugar a la intervención, si quieren aportar algo sobre lo que venimos viendo, sobre la ley, sobre alguna duda, pueden hacerlo ahora antes de que arranquemos con la actividad. Cuando quiero agregar una cosa, porque ¿se acuerdan que habíamos planteado el tema de cuánto se necesita, es decir, cuánto se necesita invertir para armar una red, es decir, con todos estos dispositivos que permitan el traslado, la captación, es decir, no solamente las personas que tienen que intervenir, sino la inversión. Por eso Nora marcaba el tema de no investigar a fondo los movimientos financieros y bancarios de los responsables, no ver a dónde va el capital. Entonces ahí, por ejemplo, nosotros durante el gobierno macrista, durante el kirchnerismo, vimos como una medida económica el blanqueo de capitales. Y pensando en la magnitud es decir, en la cantidad de dinero que mueve la trata de personas, una de las formas de blanqueo justamente es decir, que vuelvan al país determinados cantidad de capitales y no buscar su origen. Entonces, está claro que el sistema capitalista necesita de desarrollar estas redes, porque otorgan enormes ganancias, es decir, son parte del crimen organizado. Por eso el tema del blanqueo, por eso el tema de cuando no se llega hasta la última instancia y no se analiza qué capitales se ponen en juego o qué bienes muebles o inmuebles están, digamos, en juego para poder llevar adelante la trata de personas. Y un último dato muy importante es que desde la sanción de la ley hasta hoy no se desmanteló una sola red de trata.
quiero agregar una cosa, porque no, re interesante lo que acaba de decir Marcela, porque tal cual abre el juego mucho más, porque es, como venimos diciendo, es mucho más profundo de lo que uno puede pensar en un primer momento. Me parece bárbaro el planteo, porque incluso si con esta cuestión del blanqueo de capitales, etcétera, ¿no? ¿Por qué no se investiga, etcétera? O por qué no se desarticulan, no solo las redes de trata, de narcotráfico, de lo que sea, piensen que han surgido datos de que, bueno, hay campañas políticas de partidos patronales que son financiadas después por ese dinero. Entonces hay todo un entramado que por supuesto que después no los van a investigar, porque ese dinero obviamente les sirve a todos. Entonces, ¿cómo se arma toda una red que tiene que ver con esto que estamos denunciando? Por eso me acordé de eso con lo que dijiste, Marce, pues me parece como que ahí cierra todo un círculo que es muy difícil de desarmar, ¿no? Porque, bueno, hablábamos de eso el otro día cuando preparábamos esto, que en todas las clases nos surge la misma pregunta: ¿por qué no se puede desarticular la violencia hacia las mujeres? ¿Por qué no se pueden desarticular las redes de trata? Bueno, porque por más de todos los planteos que uno pueda hacer, siempre hay otras fuerzas en otra dirección que llevan hacia otro lugar, y acá es terrible, porque todo lo que está en juego es realmente muy difícil, ¿no? Por eso me acordé por lo del blanqueo que dijiste. Bueno, el crimen organizado ya con eso son todos criminales, el crimen organizado. Y siempre con los más, agarrándose de los más vulnerables, de los más humildes, porque pensaba en el caso Marita Belón, bueno, también depende de cómo te organizás y para denunciar todo esto. Tenés que armar toda una gran red para denunciar todo esto y contra ese crimen. Es tremendo, la verdad que está buenísimo todo esto que me... toda esta información que han dado. Y lo que dice Marcela. Me acordé, hay un libro del Marqués de Sade, Los 120 días de Sodoma, que es el libro precisamente cuenta cómo los reyes en su momento, y bueno, con todo el poder político, raptaban a una cantidad de jóvenes que eran de los lugares más miserables y se los llevaban a un castillo para hacer con ellos lo que quisieran, ¿no? Entonces, este crimen organizado, ese es el tema. Y pensaba hasta la famosa, lo que le llaman la internet, ahora no me acuerdo, la internet, hay una internet a la que no se puede acceder, o que para acceder que es la del crimen organizado, a donde se mueve todo esto. No me acuerdo. Bueno, no sé si se escuchó lo que dije, bueno, también. Sí, leo lo que puso Nancy en el chat, que creo que va a ser algo que también vamos a debatir en torno a esta cuestión un poco más adelante. Nancy dice que no es casual que la burocracia de la CTA tenga una posición regulacionista y promueva a AMAR. Bien, tomando lo último que dijo, que lo vamos a tomar después, vamos a pasar al siguiente tema, vamos a relacionar todo esto de las redes con fines de explotación sexual y la prostitución. Para eso tenemos preparada una actividad, vamos a ver en pantalla, esto también es una actividad que nos parece propicia para realizar en las escuelas. Vamos a ver en pantalla unos anuncios con información engañosa. Ahí. Bien, ahí se puede ver. ¿Alguien los quiere leer? No. Lean, chicas, lean, chicos. Yo lo leo. Sí, me siento en la escuela, cuando te decían, ¿alguien quiere leer?
Participen. Bueno, dice, trabaja en departamentos VIP. Para chicas, trabajo serio y muy bien remunerado. Traslado inmediato, cobertura total. Comunicate con Rodolfo escribiendo a un mail que hay. Otro. ¿Querés ser una top model? Importante empresa comercial en la capital. Toma chicas entre 18 y 23 años. Ingresa, bueno, a un blog o mandanos tu foto por correo. Podés ganar importantes sumas de dinero. Decidite ya. Cubrimos tus gastos de traslado, alojamiento y comida. Se necesitan niñeras para familias extranjeras en el país. Se toman chicas de 18 a 25 años con experiencia en el cuidado de niños. Trabajo por horas y bien pago. Se cubren todos los gastos. Otro. Gana dinero en tu tiempo libre. Agencia de empleo te ofrece muchas oportunidades si sos joven y emprendedor, emprendedora. Salidas al exterior y viajes al interior con todo pago. Comunícate con nosotros. Señorita para local de venta en el sur. Buena remuneración, pagos diarios, vivienda. Comunicarse con Carlos. Y creo que no hay más. Muy bien. Bien, acá voy a hacer unas preguntas así para disparar el debate. ¿A quiénes piensan que están dirigidos estos anuncios? Y si alguna vez alguno o alguna tuvo una experiencia de caer en alguno de estos anuncios o alguna experiencia similar. En general están dirigidos a mujeres jóvenes, que también desocupadas, que necesitan una salida laboral inmediata. Hay uno solo que dice emprendedor, emprendedora, de todos estos. Y después con este de las niñeras para familias extranjeras, me acuerdo que hay un caso donde una chica viajó para este tipo de trabajos y bueno, apareció enterrada en la casa de la familia donde la habían contratado, la habían violado, la habían quemado y, o sea, y era en conjunto la pareja, que bueno, supuestamente, o sea, pericias psicológicas que la mina estaba loca, pero que había habido relación sexual, la chica estaba desnutrida, toda la pericia saltó que era un caso de abuso, de privación de la libertad. Sí, yo viendo todo, o sea, pensando en toda esta cuestión de los anuncios engañosos, se me viene a la cabeza el caso de Sandra Ayala Gamboa, un caso muy importante en la ciudad de La Plata, que casi que fue el que dio lugar a que se forme el movimiento de mujeres en la región, porque, bueno, Sandra había ido a una entrevista de trabajo a Rentas, es decir, un edificio público, en donde, bueno, fue un anuncio de estos lo que la llevó a ella a presentarse en este edificio, en el que después terminó violada y asesinada. Es decir, que por ahí también vinculando todo lo que hablamos anteriormente, de la complicidad de los distintos poderes, y digo, acá también se ve, o sea, un propio anuncio engañoso en Rentas, es decir, un edificio público de la ciudad, cómo se encuentra todo, ¿no? O sea, es tremendo, realmente es tremendo. Solo quería agregar esto de Sandra porque realmente es imposible que no se vengan a la cabeza estos casos que son tan conocidos y te das cuenta cómo por abajo hay todo un entramado que, que está bueno que podamos acá debatir y ver también esto cómo se plantea después en las aulas y demás.
Sí, Sí, es tremendo. Leo, sí. No, simplemente decir que cuanto más se profundiza la miseria, cuanto más se profundiza, más va creciendo todo esto. Entonces, cuando no hay posibilidades para los jóvenes, para las chicas también, ¿no? Y cómo alertarlos, ¿no? No, tremendo, la verdad que estoy medio choqueada, bueno, no, porque es muy fuerte. No, quería agregar Sí. nada más que en esto de las cadenas de responsabilidades, también todos estos avisos que salen de ¿no? medios públicos, nadie los investiga, o sea, al igual que cuando hay afiches publicitarios de servicios de acompañantes, etcétera, todo eso sucede a la vista de todos y tampoco se investiga. Eso solo quería agregar. Perdón, Marisa. Y André, es como muy cercano todo esto, porque la oferta para los chicos y chicas de nuestros estudiantes de las escuelas es muchas veces esta. O sea, nosotros lo que tenemos es la posibilidad de poder estar ahí en el momento para llegar a ellos y a ellas y decirles, mirá, fíjate, o sea, siempre la voz del docente es muy escuchada y muy respetada, y nosotros como docentes tenemos esa posibilidad de poder ser críticos y plantear, mirá, ¿cuál es la propuesta que te están haciendo? Tener cuidado, no sé, me parece que desde ahí tenemos una posición de privilegio, digamos. Y es muy duro el tema, por supuesto. Sí, tomando lo que decía Marisa recién, ¿cuántos de nosotros, bueno, aquellos y aquellas que son docentes, tienen alumnas sabemos que están en un nivel de vulnerabilidad total y son muy propicias para caer en este tipo de anuncios? Y qué importante trabajarlo en la ESI, en las escuelas, para poder alertarlas y trabajar sobre esto. Para cerrar esta partecita, vamos a poner un videíto de una también sobreviviente de red de trata y prostitución, que se llama Sonia Sánchez, por ahí la escucharon nombrar, y en este extracto muy pequeñito de una entrevista que le hacen, ella cuenta, digamos, cómo cayó en una red, en la prostitución primero, y luego en una red de trata. Juli. Llegué a Buenos Aires a los 16 años. Soy de una familia de 7 hermanas. Mi padre músico y albañil, con eso te digo joda. Mi madre era lavandera y empleada doméstica. Yo tengo solo tercer año en la escuela secundaria sin terminarlo. Y lo dejé porque quería trabajar. Hoy yo tengo 48 años y yo te estoy hablando de los 16, son 31, 32 años atrás. No teníamos piso, teníamos piso de tierra, chapa, comíamos cada 3 días. Y eso me enseñó a odiar la pobreza. Yo odio profundamente la pobreza y odio profundamente el hambre. Entonces yo discutí mucho con mi madre y logré venir. ¿Cómo te recibió Buenos Aires? Y claro, sin conocer nada me espera esta gente rica,
allí en Retiro con un cartel que decía Sonia Sánchez. Pero cuando llegó a la casa, era una casa planta baja, primer piso, y yo sola para toda esa casa. Me levantaba a las 5 de la mañana y me acostaba a la 1:30 de la madrugada después de hacer todo el trabajo, ¿no? Entonces yo agarraba el diario Clarín y leía que ahí las empleadas domésticas que estaban pidiendo ofrecían el triple a lo que me estaban pagando a mí. Entonces le pido aumento y ellos me dijeron, no, bancátela. Pero yo siempre fui rebelde, ¿sabes? Entonces yo le dije que se buscaran otra chica. Y claro, a los 15 días tenían otra chica paraguaya de 16 años. Y sabes que cuando me pagan a mí y salgo a la calle me doy cuenta de mi realidad. Que estaba sola, sin conocer Buenos Aires, nada. Entonces yo caminé como unas 15 cuadras de Floresta hasta la calle San Pedrito y ahí encontré el hotel más barato que pude encontrar, el más barato. Pagué 15 días y me dejé plata para comprarme el diario. Y ahí también otra vez me encontré con otra realidad que nadie te conoce y nadie te dice que eres buena persona para fregar el piso, que no vas a robar, que eres honesta. Nadie me conocía, entonces nadie me daba trabajo y así a los 15 días quedé en calle. ¿Y cuál fue tu reacción? ¿Cómo te sentiste? Ahí fue muy fuerte. Yo no recuerdo ni cómo reaccioné. Lo único que tenía era una carterita que tenía mi documento. Con eso caminé de aquí de San Pedrito hasta la Plaza 11, que son, no sé, 50, 60 cuadras debe ser o más. Y llegué a la Plaza 11, que yo la llamo la Plaza de los Prostituyentes. Y ahí viví casi 5 meses. ¿Cómo fue la vida en la plaza? Yo dormía, ¿saben?, donde está sepultado Rivadavia. Y en esos huequitos, claro, yo era la mitad de esta negra. Entonces, así, currucadita, yo no dormía. Yo estaba despierta toda la noche ahí, porque yo la única forma de protegerme que tuve fue aislarme. Y de día dormía en el tren de 11 a Moreno. El hambre, el frío y el miedo, estas 3 cosas hicieron una implosión. En mi persona hicieron una implosión. ¿Y fue ahí que te iniciaste en la prostitución? Viviendo en la plaza, pero tampoco me lo dieron porque la plaza no era un domicilio legal. Entonces tampoco me daban trabajo. Entonces ahí una mujer más o menos 50 que me pareció como empática para mí. Le dije quién era y todo eso y me dijo, bueno, me dio una moneda para que me bañe, porque claro, el tercer día que vos duermes en la calle, que revuelve, porque yo he revuelto los tachos de basura para comer, sino de que sobrevives, con toda la mugre que tenía encima, me dijo, anda, duchate y ven y sentate. Pero yo no le pedí, yo le pedí que me ayudara a volver al Chaco. Sentate, los hombres van a hacer todo. Dicho y hecho. Los hombres te hacen puta. Así me entró la prostitución en mi vida, así entró la prostitución en mi vida. Fue por falta de trabajo, educación, por todo eso. ¿Y cuánto tiempo estuviste en ese estado? En la prostitución, yo he estado solo 6 años. Hay mujeres que desde los 15 y hoy tienen 80 y siguen siendo prostituidas. Yo le doy gracias a Dios y a la vida que me dio esta fuerza, que yo luché todo el tiempo. Yo desde el primer momento busqué la puerta de salida. Bueno, era esa partecita, queríamos, dar poner en testimonio real de cómo alguien cae en la prostitución. Si alguno quiere tomar la palabra antes de pasar a las siguientes imágenes. Bueno, seguimos entonces. Ahora vamos a ver otras imágenes que Juli nos va a mostrar en la pantalla. Estas promocionan abiertamente la prostitución. A ver. Siente el amor, eterno amor, eterno amor, iluminado amor, amado amor, amor. Uy, no. La
imágenes. Perdón, problemita técnico, porque tengo muchas cosas. Estas, ahí está. Paren. ¿Sí? Compartir acá. Ahora sí, ahí va. Bueno, como ven, estas sí, digamos, promocionan directamente. Dice nivel ejecutivo, privado, dormitorios, hoteles, hay un teléfono. Bueno, con esto queríamos preguntarle, bueno, ¿cómo se imaginan ustedes una persona en situación de prostitución? Esa es una pregunta y bueno, que pueden intervenir como quieran. Digamos, desde ahí, para pensar y debatir. Y sobre la primera imagen, me parece importante que veamos algunas cuestiones que tienen que ver con las condiciones. Me parece, es decir, un testimonio que nos aporta una serie de cuestiones muy importantes para ver los problemas que tienen que ver con qué origina la prostitución. Y aún siendo que existe la voluntad, ¿no? Me parece importante eso. Bueno, hablo yo, a mí me gusta romper el hielo. Ahora, viendo estas imágenes, me hace acordar, bueno, a un caso que estuvo muy cercano, que fue toda la discusión con Jimena Barón, y que estuvo la foto con Anmar, bueno, y todo lo que eso desentramó un debate que es muy, muy interesante, porque hay dos posiciones claramente muy diferenciadas y opuestas. Por suerte, yo me encuentro del lado abolicionista, pero o sea, es muy crudo, porque incluso yo he escuchado entrevistas a personas que promueven la prostitución como un camino de yo con mi cuerpo hago lo que quiero, que está perfecto. Nosotros también luchamos por la libertad de los cuerpos, porque cada una tenga el derecho, o cada uno tenga el derecho a decidir sobre su propio cuerpo. El problema de la prostitución es que, como estamos viendo y como queda evidenciado también en la entrevista, es el último recurso que tiene una mujer, que es vender su cuerpo. Es el último recurso, y el recurso incluso más desesperado que tenemos las mujeres para subsistir, porque incluso, como comentaba en la entrevista, ella no tenía planificado en su idea prostituirse para subsistir, sino subsistir en la calle. Le ofrecieron esa alternativa, y una persona que lógicamente vive en la calle, que necesita comer, no ve otra escapatoria posible, y por lo menos entendiendo que una no elige después qué es lo que quiere hacer o lo que puede hacer. Una mujer que está metida en la prostitución tiene que someterse a todas las peores aberraciones que pueden cometer sobre el cuerpo de la mujer. Que las droguen, que les peguen, que las empalen, una serie de hechos que una mujer no decide, que una vez que está en esa situación es sometida a hacerlo. Entonces, esto y este tipo de comentarios, de entrevistas, dejan a la luz y dejan entrever que también hay una cuestión de clase entre quienes promueven la prostitución como un camino de libertad, y yo elijo con quién y cómo y cuánto cobro y etcétera, a la mujer que lo hace por la necesidad, por su condición social, que no tiene otra escapatoria. Eso nomás.
yo plantearía ahí la siguiente pregunta, o sea, nivel ejecutivo para quiénes, o sea, no creo que una mujer, como decía Aldana, que el último recurso que le queda es tener que prostituirse para sobrevivir, viva bien, ¿no? Es como engañoso esta publicidad también. O sea, nivel ejecutivo serán los chabones que las compran, ¿no? Digamos, que las compran para hacer con ellas lo que quieren, ¿no? Sí, y por ahí con esto que había dicho Aldi, también, bueno, en realidad este tema es muy, muy profundo y da para hablar muchas cosas, pero por ahí tomando una parte del extracto de Alica, donde dice que le hacen una libreta sanitaria, es decir, que ella no contagie, pero ella va a estar expuesta a cualquier tipo de sometimiento, o sea, se tiene que someter a cualquier tipo de cosa. El tipo la puede violar, la puede cagar a palo, puede no querer usar un forro, pero ellos tienen que estar tranquilos de que ella no va a contagiar a nadie, pero después a nadie le importa. Cómo es muy profunda la cuestión. Además, vieron al costado, dice, tu sueño es real. O sea, Camila, tu sueño es real. O sea, ay, es una cosa, a mí me saca de quicio, pero hay una cuestión de fondo tan perversa, y el lucro es también lo que venían diciendo las chicas al inicio, ¿no? Todo, digamos, la ganancia que se hace con toda la trata de personas, y el tema de la prostitución, cómo explotan a las mujeres a través de someterlas estando drogadas, y bueno, realmente este es un tema que a mí me pongo tipo Leo, que no puedo llegar a una idea, ¿viste? Empiezo como a tirar cosas, pero realmente se me disparó esta cuestión de Alica, perdón, bueno, no me olvidé, pero que tira este elemento de que le hacen una libreta sanitaria. Ahí también refleja una cosa tremenda, tremenda. Bueno, está la película Búsqueda Implacable, que es muy conocida, que trata también sobre cómo secuestran a una piba, el valor que tiene ser virgen, la edad, el cuerpo, todo también, toda una hegemonía como venimos tratando. Perdón, que te interrumpí. Pensaba también, hay un tipo de música y arte que consumen los jóvenes, las chicas también, que muestran a es un tipo de hip hop, trash, no sé, una música muy, muy actual en donde se ven, bueno, el flaco con mucho dinero y la mujer ahí, o sea, el tema del dinero, de lo perverso es eso, o sea, la tomada que está totalmente, la mujer que está totalmente desesperada, y esto, de lo que decía también Emiliano, ejecutivo para quién, ¿no? Pareciera que fuera la salida para las chicas pobres o de las comunidades más vulnerables. Y esto lo muestra la música del trap, y bueno, qué sé yo, por ahí, ¿cómo es Jimena Barón? O sea, también quiera instalar esta figura, ¿no? El tema es bastante más profundo, porque no hay una sola causa que lleve a una joven a una salida de esas, como la que contaba lo que contaba Sonia en el video. Me parece que
que ahí lo que vuelvo a donde estamos, que nosotros seguimos teniendo un lugar donde poder reflexionar con nuestros estudiantes y plantear, ¿viste? Todos estos temas. Antes estas imágenes, estos carteles, yo vivía en una ciudad en Buenos Aires donde se pegaban por todos, no era solamente la Plaza 11 Misereres, sino que estaba en el subte, en el colectivo, en el tren, en todos lados figuraban estos carteles, y uno estaba muy familiarizado. Incluso los diarios tenían un rubro que no me acuerdo. 59. 59, acá está Nahuel que me tira el número, que era ese, que aparecía, o sea, y hablo de medios como Clarín, que tenía, y donde existía esta oferta laboral para las chicas, o sea, y para los chicos también. Medio como que estaba muy instalado todo este tema. Por eso es bastante complejo, y a mí también me pasa lo que le pasa a Juli, que nos da bronca y queremos sacar todo, y bueno, por ahí vuelvo a este tema, que al estar en una escuela tenemos la posibilidad de hablar con los jóvenes y con las familias. Estaba pensando también cómo son bombardeados los estudiantes con toda esta cuestión visual, porque cuando uno ve los celulares o las fotos de las chicas jovencitas que se ponen y posan y sacan la lengua, la selfie, y que todo está cargado de esa misma imagen que aparece, bueno, acá, por ejemplo, en esta foto, más allá de que, y cómo se toma la foto, y relacionado con lo que dijo la otra compañera, que no me acuerdo el nombre, de esta cuestión de que se mezcla con esto de que uno hace lo que quiere con el cuerpo, pero bueno, en definitiva, ya sabemos, que este nivel ejecutivo que quiere hacer con el cuerpo de la mujer, ¿no? ¿Querés? Está el micrófono. Bueno, miren, dos cosas que me parece importante, porque, por supuesto, nosotros obviamente tenemos un guión y queremos desarrollar algunos conceptos, pero a partir de las actividades aparecen conceptos y cuestiones que me parece importante que veamos. Por eso yo vuelvo al tema de lo que significa, por un lado, la ESI y el trabajo de la ESI en el aula, y por otro lado, algunos conceptos, algunos términos que por ahí nosotros tenemos que clarificar desde el punto de vista ideológico también, ¿no? Porque esto que planteaba Marisa, ¿no? En la escuela nosotros, que Marisa lo planteó incluso en una situación anterior, de una actividad anterior, nosotros en la escuela tenemos que abordar o vemos estas cuestiones, están presentes con nuestras alumnas, con nuestros alumnos, los más vulnerables son los que están más expuestos, etcétera, etcétera. También vemos que hay una cuestión de la cultura patriarcal instalada, y esto es lo que de alguna manera se refleja en las intervenciones que han hecho las diferentes compañeras sobre esto. Ahora, más allá de la intervención que se puede hacer desde la escuela para alertar, lo que es importante es ver si esta desarticulación es posible con la voluntad, simplemente, ¿no? Es decir, no por nada hay se ha avanzado a partir del movimiento de mujeres, del movimiento LGTBI, del colectivo LGTBI, de la marea verde, en la defensa de los derechos y de los sectores más vulnerables dentro de las disidencias sexuales, como los travestis, como el colectivo travesti trans, es decir, que se ha avanzado por ahí en algunas conquistas que debe ceder este Estado que se alimenta de la explotación.
Entonces, lo que vemos constantemente es que hay un Estado y hay un conjunto de personas que sostienen este comercio, ya sea el de la trata, donde hay un traslado de personas, ya sea el de la prostitución. Por eso uno de los conceptos que a los que nosotras queríamos arribar, era el tema de la relación de la trata y la prostitución. Y entonces, por eso yo quiero separar esto de abordar en la escuela cuando uno ve la vulnerabilidad, pero a la vez tener conciencia de que hay cuestiones que no se van a resolver dentro de este sistema, dentro del sistema capitalista que justamente encuentra las mayores ganancias en el crimen organizado, en el narcotráfico, en la prostitución, en el tráfico de armas. Entonces, este Estado capitalista que se sostiene ante el derrumbe económico internacional, ante la crisis de sobreproducción, con estos negocios millonarios, difícilmente vayan a crear las herramientas para que estas cuestiones no existan más. Entonces, por eso me parecía importante establecer el tema de la cultura patriarcal, cómo está al servicio de este sistema capitalista que sostiene la explotación, sostiene la prostitución, por las enormes ganancias que se mueven, porque los estados se sostienen, ¿no? El sistema está tan descompuesto que se sostiene. Por eso me parecía importante que separáramos o que viéramos esto de cómo uno puede intervenir por ahí desde la escuela, desde la ESI, pero también introducir estas cuestiones que tienen que ver con resolver o no los problemas, o si es posible, y también reflexionar sobre eso. Y me parece que justamente las actividades disparan estas cosas, ¿no? Cómo los trabajamos y cómo las analizamos nosotros como educadores. Hola, no sé si se escucha. Hola. Hola, ¿se escucha? No, yo con esto que estaba diciendo recién Marcela, y sobre la necesidad de trabajar con los alumnos en estas problemáticas, Albert, lo voy a decir también, se corta, Albert, ¿no? sí, se corta bastante, ¿podés escribirlo? O de Voy a última escribir, hablar más lento, porque no se entendía nada. Bueno, ahí no sé si se escucha. Bueno, no, lo escribo. Bueno. Dale, y te leemos. Después les voy a pasar una actividad de una artista plástica que está haciendo todo un trabajo de hackeo de revistas, con tapas de revistas, que está muy bueno, y yo lo hice en la escuela. Después les paso la data porque ella trabaja precisamente con este bombardeo visual, que es lo que llega a los chicos y las chicas, y bueno, es interesante para los que se dedican a la parte de plástica o no. Bueno, mientras ahí Albert escribe, yo quería, tomando un poco lo que dijeron y que Aldi mencionó la película esta, que, bueno, muchas veces escuchamos, o desde los medios, o en la sociedad, como que está medio naturalizado el tema, se dice que la trata de personas para explotación sexual es algo diferente de la prostitución. Y se asocia a la trata con la práctica del secuestro o rapto. Y en la actualidad hay investigaciones, por ejemplo la UFACE, que es la Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas, sostiene que el engaño que más se usa, digamos, para captar chicas en las redes de trata, el más utilizado es el engaño,
como vimos en los anuncios, como vimos en casos, bueno, como quizás no lo dijimos, pero el de Alika Quinan, el de Sonia Sánchez, todos son casos que fueron captadas mediante engaños, y que principalmente se da en el cara a cara. Y que hay dos formas vinculadas a estos engaños, a estas ofertas laborales engañosas. Una es mediante la mentira, digamos, de a dónde, del trabajo que van a realizar en el lugar de destino. Y la otra es diciendo, o sea, saben a dónde van a ir, saben que van a ir a trabajar en una whiskería o en un prostíbulo, pero les mienten sobre las condiciones que van a tener, que van a poder tomar una copa y elegir al mal llamado cliente con el que se van a ir, sobre las condiciones en las que van a trabajar, que van a tener franco y demás. Bueno, quería, porque justo mencionó la película Aldi, me parece que está bueno, digamos, es algo que socialmente se diferencia mucho y se asocia al secuestro, cuando en realidad es una ínfima parte hoy en día que cómo son captadas. Claro, sí. ¿Albert escribió? No, dice que se le terminó la batería, que la próxima. Ah, bueno. Bueno, si alguno más. No sé, ¿se escucha? Porque tengo re mala conexión. Pero no, quería agregar, si se escucha bien, no, respecto a esto que fueron diciendo, ¿no? No sé, quiero marcar que me parece que está bueno como herramienta, lo podemos usar, la contraposición entre el testimonio de Sonia, que es terrible, sinceramente me parece desgarrador, con el aviso y todo lo que se sugiere en ese aviso engañoso, ¿no? Y un poco ya se fue diciendo, pero el tema de que hay como toda una visión, salió una vez cuando fue la controversia con Jimena Barón, salió un artículo en la Prensa Obrera, que era, el título era algo así como la glamorización de la prostitución o una cosa así. Entonces me parece que el concepto está bueno, porque es eso, hay todo una corriente que tiene que ver con ese estilo de música que ustedes mencionaban, ¿no? A veces los videoclips que acompañan a ciertas canciones, etcétera, donde se presenta la prostitución, ¿no? Como un trabajo, por ahí no explícitamente, pero sí de un modo sugerido, ligado a lo glamoroso, que puede generar también en cierto sector de chicas, o como hablábamos de nuestras alumnas, una idea que, digamos, se contrapone por completo con lo que es la realidad, o en su mayor parte de la prostitución, que me parece que en el testimonio de Sonia queda como mucho más representado. Entonces me parece que a la hora de trabajar, por eso también lo que decía Leonor de trabajar con las tapas de las revistas, ¿no? Cómo la sociedad va construyendo por ahí una imagen glamorosa, una versión edulcorada de la prostitución, y bueno, ¿y qué herramientas podemos meter nosotros para contraponer eso? Eso solo quería agregar. Sí, quería, sobre algo que dijo Emi antes, esto de que ejecutivo para quién, claro, esto de la prostitución VIP para el prostituyente, claro. Nunca para la persona que se prostituye, la víctima de prostitución. Antes de hacer el cierre, queríamos mostrarle, no sé si hay tiempo, pero una escenita de una película que se llama La ceniza en la mosca, o no, La mosca en la ceniza, que bueno, es dura, pero está buena, donde la historia son, lo digo rapidito porque la escena es corta, son dos chicas que son captadas del interior del país y vienen a trabajar supuestamente en casa de familia en Capital.
Bueno, les mostramos la escena. Eterno, iluminado amor. Iluminado amor, amado amor, amor, imprescindible amor. Toda mi vida sigue siendo justo amor. Lulú. Lulú. Acompaña al señor a la habitación 2. Allí, en la segunda puerta. Anda. No, por aquí, que la chica, 50 pesos. Sí. Viste, Susana. Sí, ya sé. Como el loco. ¡Dale, qué! ¡Abrime! ¡Dale! ¡Quiero divertirme! ¡Dale! ¡Qué muerto! ¡Acá, Rubéncito! Bueno, queríamos mostrar esa escenita de la película, Escenaza. invitarlos a verla. Es terrible. Nos parecía importante mostrar, bueno, con todo lo que venimos hablando, ¿no? En que esto se da, es un prostíbulo en un lugar muy céntrico, donde hay negocios, donde están saliendo los tipos del prostíbulo y la madre va a llevar a su hijo al jardín. Bueno, nos parecía como que resumía también todo lo que venimos hablando, la situación de violencia ahí adentro, el infierno que se vive ahí adentro. Si alguien quiere decir algo sobre esto, así. Me hicieron acordar, yo antes vivía en la calle 6, entre 57 y 58, bueno, en 58
entre 5 y 6 había una casa antigua pegada al colegio, que no sé, ese enorme, ese colegio religioso que abarca toda calle 6, 58 y 59, bueno, era una casa antigua y paraban muchos autos 0 kilómetros. El tema es que estaba a la escuela, o sea, cerca, pegado a la escuela, y vos te dabas cuenta, y hasta a veces, bueno, una vez vi a una de las chicas salir, que te dabas cuenta por su aspecto, y una vez una situación medio extraña de alguien que buscaba, no extraña, era alguien que estaba buscando a una chica. Bueno, no duró mucho tiempo en ese lugar, pero estaba pegado a la escuela religiosa, ahí, cerca de los colegios. Bueno, sobre esta cuestión que, digamos, se dice que la trata de personas para explotación sexual es diferente de la prostitución porque la primera sería algo forzado y lo segundo sería una supuesta elección. Para nosotros, bueno, para hablar de esto necesitamos remarcar algunas cosas. La cuestión de la vulnerabilidad económica y social es clave para entender a la trata para explotación sexual y a la prostitución como parte de un mismo fenómeno. Porque todos estos anuncios, como ya lo dijeron todos, a estos anuncios laborales engañosos y demás, no cae cualquier mujer, digamos, sino que caen en las mujeres travestis, trans, niñes, en total necesidad y vulnerabilidad. Son ellas las que son más fáciles de captar en estas redes o de caer en situación de prostitución. Por otro lado, también la prostitución, ya sea callejera, en prostíbulos, en whiskerías, en departamentos privados VIPs, siempre es una actividad cargada totalmente de violencia física, verbal, y también que trae enfermedades psicológicas y físicas también. Y cualquiera de estas es incomparable con cualquier otra actividad laboral. O sea, por eso también para nosotros no es un trabajo la prostitución. Bueno, yo con esto que decía Nora y un aporte que había hecho Nancy al comienzo del taller sobre AMAR, que es la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina, vieron que existe como un planteo regulacionista desde esta organización, que justamente lo que pretende es establecer, regular el trabajo de las mujeres que justamente desarrollan el trabajo sexual, ¿no? Entre comillas, las trabajadoras sexuales. Bueno, es un sindicato que funciona dentro de la CTA y es una organización que en sus orígenes lo que pretendía era hacer frente a todos los abusos, agresiones, violencias a las que eran sometidas las mujeres, travestis, trans, los abusos cometidos por la policía, ¿no? Entonces, bueno, esta organización surge como una forma de hacer frente y de defenderse de estas violencias institucionales. Ahora, a partir de aquí se integran al Estado, porque lo que proponen es la regulación de la industria sexual, defienden, es decir, si uno se fija cuando googlea, dice, la defensa de los derechos humanos y laborales de las prostitutas. Si uno habla de prostitución, uno dice, bueno, se da de bruces con el tema de los derechos humanos, para empezar, ¿no? Y
justamente no podemos considerarlo un trabajo, por esto que señalaba Nora, de la violencia que se ejerce, incluso hay estudios, que bueno, nosotros por ahí tenemos una tablita que por ahí después se puede mostrar, pero donde se establece el nivel de violencia a las que son sometidas las personas explotadas sexualmente. Los niveles de violencia físico, psíquico, entonces no es cualquier trabajo, porque hay una diferencia entre el prostituyente y la persona prostituida, porque se somete a los deseos, al goce de otros, sin poder elegir, a veces privada de libertad. Es decir, más allá de que en el sistema capitalista existe la explotación como parte, es decir, es su forma de funcionamiento, miren, ahí está justo la tabla con la violencia, si miran los números es espeluznante. Entonces, ya colocando esto, es decir, si nosotros analizamos esos datos, vemos que no podemos considerar a la prostitución como un trabajo más. Entonces, la adaptación de estos grupos al sistema, digamos, a los gobiernos, a los gobiernos de turno, incluso con funcionarios con los que colaboran, etcétera, etcétera, vemos una adaptación y no una defensa de las víctimas de prostitución y de trata. Por eso, cuando decimos prostitución y trata, en realidad son eslabones de la misma cadena, ¿qué significa? Que no necesariamente tiene que haber trata o comercialización de personas para que exista la explotación. La prostitución también implica un sometimiento, un sojuzgamiento, y obviamente entendemos que debe ser abolida, ¿no? Por eso el término, o las posturas abolicionistas, porque no reconocemos, por todo esto que hemos desarrollado, a la prostitución como un trabajo más. En realidad, si hubiera una política, yo antes mencionaba que en realidad al calor del crecimiento del movimiento de mujeres, de los grupos LGTB, bueno, el Estado ha ido cediendo algunos espacios obligados, justamente por estas luchas, pero si se propusiera erradicar la prostitución, esto que decía Nora, ¿no? Esto es decir, la película, a la luz del día, ¿no? Todos conocemos lo que mencionaba Leonor, todos conocemos algún lugar, qué sé yo pensaba el otro día hablando con Nora, le decía, acá cerca de mi casa funcionaba como una whiskería, ¿no? Todo en penumbra, en una calle recontracéntrica, en una avenida, cualquiera sabía que ahí, es decir, que ahí hay prostitución, que allí es decir, era un club nocturno. Bueno, entonces, todo eso no se desarticula, es decir, podría desarticularse en la medida en que hubiera una voluntad de hacerlo. Pero, ¿cómo se erradica la prostitución? Bueno, con políticas para erradicar la pobreza, que lleva a las mujeres a la prostitución, con una atención médica y psicológica adecuada, creando, es decir, dando vivienda, otorgando que tengan la alimentación garantizada. El testimonio que vimos nosotros al principio, vemos la situación de desesperación y de miseria que llevó esa mujer a someterse a la prostitución. Es decir, ¿podemos hablar de un trabajo en ese sentido? Bueno, estos eran los conceptos a los que nos parecía importante arribar, el tema de la red, si tiene que haber una red de trata, si tiene que haber un tráfico de personas para que considerar a la prostitución como explotación, aún siendo, entre comillas, como se plantea, voluntaria. Esto es lo que defiende Amar, esto es lo que nosotros señalamos, que es decir, si no se da la posibilidad a las personas que están involucradas de salir de esa situación, si el Estado no garantiza eso, es decir, todo lo demás es chamullo, ¿no? Como en tantas cosas. Bueno, hasta aquí, nosotros que queríamos cerrar por ahí, hilando estos conceptos desde el primero, que es la esclavización, hasta aquí,
que es identificar el tema de las redes y la prostitución. Bueno, buenísimo, chicas. La verdad que súper claro. Bueno, me parece que, no sé si alguien tiene algo para agregar, si no, vamos cerrando. Un par de comentarios nada más para cerrar, que creo que igual ya se dijo todo, pero bueno, reforzar un poco la idea de que si bien hay quienes consideran la prostitución como un trabajo, como acaba de explicar Marcela, la prostitución es una forma de violencia hacia la mujer. Por eso, retomando lo del principio, la controversia con lo que pasó en junio, ¿no? Con la propuesta del Ministerio de Desarrollo Social, ya que la inclusión de las trabajadoras sexuales en el registro de trabajadores de la economía popular es una forma de blanquear esa violencia, ¿no? Por eso nos oponemos claramente a eso. Ahora, digamos, estamos de acuerdo en que la prostitución no es un trabajo, sin embargo, hay un hecho que no podemos dejar de lado, que es que la prostitución es el ingreso mensual para miles de mujeres de forma cotidiana, y esto es una dualidad propia de un régimen de sometimiento, ¿no? Y de un régimen de explotación que cada día condena con más fuerza a las mujeres a la precarización laboral, y esto no lo podemos dejar de tener en cuenta. Y bueno, finalmente respecto a este tema que estábamos comentando del registro de las trabajadoras sexuales, entre comillas, como dijo Marcela, hay algunas cuestiones también para aclarar debido a toda esta controversia que se armó, ¿no? Primero, que la regulación no defiende a lo que podríamos denominar la prostituta cuentapropista, o sea, si bien hay planteos que apuntan en esa dirección, la regulación no apunta a eso, sino que lo que hace es beneficiar la expansión del mercado y la monopolización de ese mercado, ¿no? No hay que confundirse respecto a eso. Y tampoco hay que confundir el reconocimiento estatal con la obtención de derechos, que es otra de las cosas que también se planteaban, ¿no? Eso es una deformación de la realidad, porque como ya vimos, no hace falta volverlo a decir, el Estado juega un rol en relación a este tema. La realidad de la intervención del Estado es que el Estado interviene en el rubro, forma parte del negocio, como Nora lo dijo muy claramente, es la condición de posibilidad a través de las coimas a las prostitutas, usándolas también para el narcotráfico, que muchas veces acompaña a la prostitución, para el intercambio de favores entre diferentes sectores, muchas veces aparecen acompañando actividades, ¿no? De delaciones de la policía, de políticos, ligadas a los servicios de inteligencia, o sea que claramente el Estado es parte del negocio. Entonces esto también tenemos que volverlo a decir y tenerlo claro. Y respecto al mar, que también Marcela lo explicó bárbaro, así que tampoco hay mucho para agregar, pero sí que estas organizaciones como ANMAR, digamos que en un momento surgen, ¿no? Al calor de la defensa de las personas prostituidas, se pasan finalmente al campo de la precarización laboral, auspiciada por el propio Estado, por eso el comentario de Nancy respecto, ¿no? a la CTA es tal cual, tiene que ver con esa precarización, y lo que representa un claro ejemplo de esto es lo que pasó justamente a partir de la cuarentena, donde ANMAR no le reclamó al Estado subsidios para, digamos, proteger a sus representadas, no nos olvidemos que ANMAR se plantea como un sindicato, no reclama subsidios, sino que se limitó a hacer recomendaciones respecto a qué posiciones sexuales tenían que usar las trabajadoras sexuales para evitar contagios. Así que fíjense el rol que juega en este contexto. Así que bueno, importante tener en cuenta esto, porque en medio de la crisis actual, esta realidad va a tender a profundizarse, se va a profundizar obviamente la crisis económica, y se va a profundizar la tendencia a tratar de volver sobre la regulación, porque el negocio de la explotación sexual ofrece muchas condiciones muy beneficiosas para los capitalistas. Pero bueno, la idea era por eso hablar, discutir un poco sobre este tema, sacar algunas conclusiones, que me parece que sacamos un montón, ver cómo lo podíamos trabajar, y bueno, la clase que viene ya pasamos
a otro tema que es el aborto legal, que encima, bueno, ya vamos a estar en septiembre, que es el mes donde, bueno, ya hacia fin de septiembre está este tema de nuevo en el tapete, así que está bueno para discutir un montón de cuestiones, así que está bueno que todos podamos participar. No sé si alguien más quiere hacer algún comentario, alguna duda que les haya quedado sobre esta clase. Y no sé. Yo quería agregar un ejemplo más en este sentido de lo que decías de Amar, de que, digamos, en lugar de buscar algo para defender a sus compañeras, ellos juegan un rol de proxenetas. Hay muchos casos conocidos en los que se ha arribado a que las referentes de esta organización, de este sindicato, tienen la figura de proxenetas en las redes de trata, es decir que ahí empezás a ver también, digo, lo tiro también como un elemento para que, o sea, para abrir el debate, si se da, o para que lo tengamos, porque como han expresado anteriormente, este debate del regulacionismo y del abolicionismo es algo que está muy latente y que, bueno, a través de Jimena Barón, con su póster gigante y su tema que se llamaba Puta, digo, se van tirando elementos, como bien decía Ali, de con mi cuerpo hago lo que quiero, y que hay que tener elementos para poder defender o poder decir por qué uno es abolicionista y poder criticar también a la otra corriente. Amar tiene sus referentes y sus dirigentes que son proxenetas. Si nosotros tenemos que tener claridad en estas cosas y tomarlos también como elementos para poder debatir fraternalmente, lógicamente, no queremos ir a la lucha con nadie, pero ser claras en nuestras posiciones, por qué decimos que somos abolicionistas, y digo, insisto, lo tiro como un elemento porque me parece que es importante tener en cuenta que no es solamente un sindicato, sino que son proxenetas. Así nomás, corto ahí. Yo simplemente, para cerrar y uniendo un poco, yo he dado como ejemplo ese libro que nombraba del Marqués de Sade, de los 120 de Sodoma, donde hay un sacerdote también. O sea, también cerrando, y la verdad, esta cuestión de separar la Iglesia del Estado, y que es parte de este régimen, y aparte escuchar esto que decía Nora sobre la economía popular, bueno, lo de llamar, ¿no? Economía popular, esa palabra es terrible. O sea que la Iglesia con CTA y todos son cómplices de esto, es desarmar todo esto. No, la verdad que me pareció, me recontra sirvió esta clase, me mueve un montón de cosas, así que les quiero súper agradecer, chicas, y bueno, eso, a seguir en la lucha, gracias. Gracias, Leo. Sí, no, una sola cosa, porque eso que dijo Leonor es terrible, porque el concepto de economía popular es el blanqueo de la precarización, ¿no? Que eso nosotros también lo venimos denunciando. Entonces, sumado a esta cuestión de la explotación sexual, es doblemente terrible, algo que ya de por sí es terrible, ¿no? Porque, bueno, en vez de luchar por trabajadores no precarizados, con todos los derechos laborales, en un contexto donde se está yendo para atrás con todos los derechos laborales, es el blanqueo de eso. Lo quería agregar porque Leonor dijo, y es tal cual. Así que bueno, nos vemos el próximo viernes, que lo hacemos en el mismo horario, a las 6 de la tarde. Así que bueno, nada, los esperamos el próximo viernes. Chao, chicas. Chao, chicas, nos vemos. Y chicos. Chao. Adiós a todas y todos. Chao, chao. Dale, muy buena.